Muy pero muy buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Es un gusto darle comienzo a una nueva entrega de Agenda Abierta. Y en esta ocasión, en este primer tramo de nuestro programa, junto a la senadora Frente Amplista del Partido Comunista del Uruguay, senadora Silvia Nane. Nane, gracias por estar aquí. Buenas noches y bienvenida. Por favor, un gusto enorme. Un gusto enorme estar con usted. Hay mucho para conversar, pero sin duda que el tema del momento tiene que ver con la rendición de cuentas. Lo que pronto, de hecho, va a estar en tratamiento en la Cámara Alta o la Cámara de Senadores. Le pido, porque después vamos a ir por parte, pero ahora le pido una impresión de esta rendición de cuentas. Bueno, a ver, primero, la rendición de cuentas entra por la Cámara de Diputados. Ahora va a estar unos 40 días más o menos en la Cámara de Diputados. Se vota en el plenario de la Cámara de Diputados por ahí en la semana del 15 de agosto, una cosa así. Después hay una semana de cuestiones administrativas, de reordenamiento del articulado y demás, y pasa al Senado. Primera impresión de la rendición de cuentas, es difícil de entender. Es difícil de entender en qué modelo vamos, a qué modelo de país vamos. Es difícil de entender cuando uno mira la exposición de motivos y mira el articulado. Hay cosas que no condicen, y cuando uno intenta mirar el articulado, que es donde se hacen las asignaciones presupuestales, con lo que tiene que ver con los objetivos de lo que se llaman las áreas programáticas, porque a mí me gusta explicar la rendición de cuentas, te voy a decir. Las áreas programáticas son aquellas grandes líneas programáticas de un gobierno que se supone tienen sustento en la asignación presupuestal que se hace. O sea, es aquello de prometer y cumplir. Si yo digo, quiero, no sé, mejorar la seguridad, ok, tengo que tener los fines dispuestos o disponibles para generar más vacantes y para, bueno, generar vacantes sería lo ideal, ¿no? Pero además para adquirir material, logística. Exactamente. ¿Eso está, por ejemplo? Bueno, hay cosas extrañas, porque tú fíjate, uno lee la exposición de motivos, por un ejemplo bien sencillo, y que yo lo voy a poder explicar bien porque lo tengo bastante trabajado. Esta es la rendición de cuentas de la educación, la ciencia y la tecnología. La asignación presupuestal que se le hace a la educación. Bueno, allí ha dicho la coalición de que hay una fuerte inversión, ¿no? Bueno, vamos a analizar. Analicemos. ¿La coalición dice 60 millones? Sí, hay 60 millones. Pero bueno, venimos pero en un es una déficit, fuerte inversión, ¿no? Pero venimos en un déficit anterior de cuánta plata respecto al 2019. Todo bien, pero no tendríamos que haber considerado que estamos saliendo de un año y medio, 18 meses casi, que los gurises no fueron a la escuela, que hubo secuelas de todo eso, que en la última encuesta de la ANEP resulta que en los quintiles más bajos, es decir, en la población de menor recurso, se había perdido prácticamente el 70% de la asiduidad en la educación media. Entonces, ¿será que es momento de implementar dinero en una transformación sustentada en qué? ¿Cómo vamos a levantar todo eso para después ponernos ahí y iniciar una transformación? Hay una línea lógica, que debería ser lógica, entre lo que el gobierno habla y lo que el gobierno asigna. La educación de la ciencia y la tecnología y la investigación, porque con la investigación se hace ciencia, y resulta que juntan en un decir que le dan 26 millones de dólares a la ciencia y la tecnología, suman chauchas con palito, porque suman 4 millones de dólares para la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, 10 millones de dólares para innovación, pero que no tienen ningún objetivo, no se sabe para qué, no se sabe quién los va a definir ni en base a qué, y después le suman 12 millones de dólares que son para la Agencia Nacional Uruguay Audiovisual, que se supone que es en promoción de la industria audiovisual. Y esa suma que les da 26, la comparan contra los 30 que pidió la Academia Nacional de Ciencias, en la persona del doctor Radi, lo voy a mencionar, pero para que entendamos en qué contexto es que la ciencia está hablando. Y en la industria audiovisual, ¿estamos de acuerdo que hay que promover la industria audiovisual? Completamente, pero no tiene nada de investigación. No es investigación, no es lo que estaba pidiendo la ciencia nacional. Entonces,
10 que no se sabe para qué, 12 que no son para eso y que además son una reasignación presupuestal, o sea, no son dinero fresco. ¿Cuánto me queda? 4. La Academia Nacional de Ciencias dice, para mover la aguja en ciencia y tecnología necesitamos 30. ¿Cuánto le dan? 4. ¿Y por qué hago este razonamiento? Porque es muy raro que esto sea la rendición de cuentas de la educación, la ciencia y la tecnología. Entonces vamos al articulado y nos encontramos con estas cosas. ¿Y qué nos pasa? Porque, a ver, me parece que hay una clave que tenemos que entender cuando hablamos de educación y además de ciencia y de tecnología. Nosotros veníamos en una pendiente que subía y en algún momento en la pandemia pues, nos agarró como en una meseta de esa pendiente. No veníamos súper arriba. Pero en esa meseta que nos agarró la pandemia... Y usted me está hablando, senadora, de ciencia. De ciencia, no de educación. Y de educación. De porque educación. se venían asignando más recursos. Ojo que estamos hablando de dinero y no resultado, ¿no? Después vamos a hablar de resultados. De dinero. Y podemos después empezar a hablar de resultados. Hablamos de resultados. Dinero. Veníamos en meseta, decía usted. Vamos en educación. Veníamos en una pendiente, que no veníamos así, estamos todos de acuerdo, pero veníamos en una trayectoria ascendente. Cuando nos agarró la pandemia, es verdad que meseteamos. Estábamos quizá en una meseta, pero parados en esa meseta, la ciencia de este país respondió. Tuvimos test rápidos producidos acá. Bueno, a mí se me ocurre, Nane, y abro paréntesis, de que tiene muy pocas cosas buenas, creo que ninguna, el COVID o la pandemia. Pero si se puede rescatar una en particular es que ha hecho visible la ciencia de nuestro país. Con el GACH, que eso es muy subjetivo lo que voy a decir, pero para mí fue un acierto del gobierno abrirle la puerta al GACH. Sin duda. Creo que nunca antes en los informativos habíamos escuchado a tantos científicos. Es más, yo creo que había gente, sobre todo gurises, que ni idea tenían del Clemente Estable, ni qué es el Instituto Clemente Estable. Y ahora vamos a hablar de los gurises. Ni que en nuestro país se hace ciencia o hay investigaciones científicas. Exactamente. Entonces nosotros veníamos así. O sea, todo esto se logró visibilizar gracias a la pandemia. Claro, y que fue un esfuerzo de mucho tiempo. Un esfuerzo quizá insuficiente, un esfuerzo al que le faltó, sí, pero veníamos acá. Y cuando nos agarró la pandemia, nosotros miramos e hicimos todo lo que nos pasó, parados, digamos, como país, en un lugar donde se podía visorar el horizonte porque estábamos un poquito más arriba que nos permitía visualizar un futuro. En educación universitaria, con la descentralización, tanto fue así que pudimos visualizar futuro, que hubo 3.000 gurises más que se anotaron en la Facultad de Ciencia. Y en esa visualización, en ese lugar donde estábamos parados, que es como si estuviésemos parados un poquito más arriba, veíamos un horizonte que necesitaba 30 millones de dólares para poder seguir mirando ese futuro y seguir construyendo a partir de ahí. ¿Qué nos pasa ahora? Que estamos mirando desde un pozo. Ahora lo estamos mirando desde un pozo. Y cuando uno desde un pozo, no ve tan lejos. El Frente Amplio deberá cuestionar o acompañar este articulado, ¿no? Cuando les toque votar. Sí. Si el Frente tiene que poner las fichas, digamos, apostar por uno de estas áreas programáticas que usted me acaba de mencionar, educación, ciencia, tecnología, salud, seguridad, vivienda, educación, seguridad, ¿dónde el Frente va a pedir un incremento? Bueno, hay mucho para pedir incremento, realmente. ¿Pero dónde? ¿Uno? No, uno imposible. El tema, a ver, esto es otra cosa de la rendición de cuentas que a mí me gusta explicar. Y particularmente siempre, yo tomo la ciencia como un elemento transversal. Nosotros hoy por hoy no podemos hablar de salud sin hablar de ciencia. No podemos hablar de educación sin hablar de ciencia. No podemos hablar de vivienda sin hablar de investigación. Entonces, a su parecer, tiene que ser en ciencia. Lo de ciencia no se puede negar porque son 30 millones de dólares. No mueve la aguja del sistema de ciencia y tecnología y no mueve la aguja presupuestal. El año pasado el gobierno ahorró más de 140 millones de dólares. Más, es verdad, está poniendo 226, pero ahorró. Entre esos 140 más lo que venían ahorrando, casi 300. Entonces, ¿y por qué no podemos buscar otros elementos para la ciencia y la tecnología recogiendo inversión privada? Por ejemplo. ¿Por qué tenemos que cerrar la cuenta para que nos dé? ¿Un ejemplo de inversión privada? Sí. ¿Construir vacunas y que venga un laboratorio inversor? Por ejemplo.
¿Se pueden fabricar vacunas? Y hay que empezar por algún lado. El Instituto Pasteur tiene una camada de científicos para empezar a investigar y un proyecto de investigación que es punta. ¿Lo va a plantear, Nani? Lo vamos a plantear, por supuesto. Está también... O sea que va a plantear la posibilidad de fabricar vacunas aquí. Vamos a plantear todas las posibilidades. Jugar con un inversor privado y el Frente tiene ese inversor. Bueno, el Instituto Pasteur está haciendo lo que se llama un venture builder, que es atraer capitales privados de inversión para generar productos científicos locales y poder venderlos. Hay que empezar a pensar en otras cosas. Pero también tenemos que pensar qué queremos del sistema científico. Y yo me engancho en este tema, porque es una forma de generar futuro. Pero para generar futuro, uno tiene que poder pararse en un presente. Y cuando... Ojo que ese generar futuro... Yo sé la estuve investigando, sé sus antecedentes, yo sé que viene del palo privado, del ámbito privado, del software fundamentalmente, la tecnología, innovación, computación, pero yo esto lo he conversado con emprendedores, empresarios, y me han dicho, nosotros acá tenemos un problema grande, seguramente es de competitividad y de mercado, y usted me lo sabrá explicar, pero formamos mucha gente y... Aeropuerto Carrasco. Bueno, pero justamente, porque el sistema científico... Y se va. El que sabe laburar en software puede laburar desde la casa hoy de todo el mundo o puede laburar en otras partes del mundo. En otras partes del mundo. Pero el sistema, y entonces el sistema científico terminamos formando gente que después justamente, pero parte del dinero que pidió la Academia Nacional de Ciencia era para retener talentos. La industria del software, hay una cosa adicional a eso. Y es que... ¿Usted me dice que con más inversión se quedan acá? Sí, claro. Y no es una cuestión de corto plazo, es una cuestión de poder invertir y de formar un sistema científico dentro de un modelo de desarrollo productivo de país. O el modelo de desarrollo productivo del país no puede estar basado solamente en la carne y la soja, porque no tenemos ni tanta vaca ni tanta soja para darle laburo a todo el mundo. Entonces, hay que empezar a generar un contexto de sociedad del conocimiento, de investigación. Necesitamos eso como país. ¿Qué pasa con otras áreas programáticas? Otras áreas programáticas. Usted me dice, bueno, para mí lo más importante es la ciencia y la tecnología. No, yo lo que digo es que es transversal. ¿En qué otro lugar el Frente tiene que cuestionar? Bueno, lo que yo digo primero no es que sea lo más importante, es que es transversal y que tenemos que pensarlo como un elemento que está presente en todos lados. Entendido. Y no lo podemos dejar en competencia, no podemos hablar de que compita el presupuesto de ciencia con el presupuesto de salud. No es admisible como concepto pensar en esas cosas disociadas. ¿Dónde tenemos? Sí, tenemos que hacer una inversión. Sí, salud está por debajo de lo que se necesita. Tiene más usuarios de lo que es el incremento presupuestal. Tenemos un problema serio en vivienda. Hay menos inversión en vivienda después de la pandemia, que ocasionó también muchísimos problemas de vivienda. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde está la idea de lo que decíamos, ¿no? El desarrollo de proyectos y de financiamiento para las 50.000 viviendas que se prometieron al inicio de la campaña electoral. No están. Hay un 30% menos de inversión en medicamentos. Ayer u hoy de mañana salió un informe de la UNICEF que creció el índice de inseguridad alimentaria. Y la inseguridad alimentaria es una forma bastante más pulida de decir que hay gente que está pasando hambre. Entonces, en todo ese contexto y en este contexto pospandemia, ¿no será necesario repensar lo que había planteado el Poder Ejecutivo en el presupuesto del 2020? ¿No será necesario replantear alguna cosa? Nosotros podemos pensar que cuando se pensó el presupuesto del 2020, a partir del cual vienen todas las rendiciones de cuentas, ¿no tuvimos un cambio dramático en este país? Porque todo bien, hubo un montón de gente que salió de la línea de pobreza, que no estaba antes, que cayó, pero que los que subieron no fueron todos los que cayeron. Nani, hacemos una pausa, ¿le parece? Y luego seguimos charlando. Tanda, ya regresamos.
Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. Cedel, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. En Pollo Campero Sauce cuidamos tu bolsillo con frescura, atención y calidad superior. Pollería, granja, roticería, autoservice y boutique de frutas y verduras. Deleitate con las exquisitas especialidades de la casa. Pollos arrollados, variedad en milanesas, pamplonas y cerdo arrollado. Todo artesanal. Además, con el surtido de los sábados, reclama tu regalito sorpresa. Contamos con cómodo estacionamiento. Calle Francisca Arnal de Artigas, a pasitos de la Plaza de Sauce. Pollo Campero Sauce, desde 1980, siempre primero. Continuamos con esta agenda abierta y vaya si habrá temas en la misma para abordar. Quiero también hablar algo de la fuerza política, pero también información que ha surgido en las últimas horas. Se va a suspender la vacunación de 5 a 13 años a raíz de este planteo o reclamo judicial que hubo. ¿Qué perspectiva tiene usted sobre el asunto, senadora? A ver, la perspectiva... O sea, lo que le pongo encima de la mesa son los antivacunas, sí, el Poder Judicial, la decisión. Ya Salinas también tuiteó, vio que Salinas hace mucho usar sí, la red de... Sí. Bueno, tuiteó que va a apelar el fallo. Una opinión sobre todo esto. A ver, dos opiniones. Una es, hay que escuchar a la ciencia. En eso... creo que es lo primero y creo que es lo que aprendimos y creo que fue una enseñanza que no debemos olvidar. Segundo, no se cuestionan los fallos del Poder Judicial. Estamos en una república, separación de poderes, se acata lo que dice el Poder Judicial y se utilizan los mecanismos institucionales republicanos para dirimir las diferencias. Si el Poder Ejecutivo, en la figura del ministro Salinas, entiende que tiene que apelar, apelarán. Y creo que por sobre todo tenemos que entender que esos diálogos entre las instituciones del Estado se tienen que dar en el marco del sistema republicano. Hay que cuidar la democracia, mirar las cosas en la medida que hay que mirarlas y ver qué es lo que se dirime a partir de eso. ¿Tendría que haber sido obligatoria la vacuna en nuestro país? No sé, es una cuestión que supongo que las autoridades de salud, junto con los científicos, deben haber definido lo que en su momento fue mejor. Ahí no me voy a meter a opinar porque, reitero, confío en que en esta materia tenemos que ser súper respetuosos de los que saben y de las instituciones. Entonces, me parece que ahí, estuvimos hablando de ciencia hasta hace un rato, hay elementos científicos que demuestran la eficacia de las vacunas, hay gente que tiene un pensamiento contrario a eso, hay elementos científicos que uno tiene que suponer que el Poder Ejecutivo evaluó, y ahora habrá que ver qué es lo que se define. Como mujer, como parlamentaria,
está en análisis el proyecto de ley de paridad. Es más, Sí. lo hace una homóloga suya, Sí, Gloria Rodríguez, la senadora Gloria que Rodríguez. ya ha generado Sí. y ha despertado cierta polémica. ¿Qué le parece, Nane? Me parece que está bien. Es un proyecto que en realidad venía ya de legislaturas anteriores. Ahora se le hicieron algunos retoques. En la legislatura anterior había sido de hecho promovido por varias senadoras del Frente Amplio, Mónica Xavier, Daniela Paisé y alguna otra compañera. Entiendo que tenemos que ir hacia la paridad, definitivamente hay que ir hacia la paridad, porque me parece que está bien empezar a caminar, a transitar esos caminos. Y muchas veces las leyes abren esos surcos por los cuales se pueden empezar a sembrar cosas nuevas. No va a ser inmediato, esto no se arregla con una ley. La cuestión del cambio cultural para que haya paridad en la representación no se arregla con una ley. Es un cambio cultural. Voy más allá. ¿Los uruguayos están preparados para tener candidatas a presidencia? Yo creo que sí. ¿Por qué? Yo creo que sí. Porque creo que hay elementos que se han ido instaurando como parte del quehacer político que están involucrando a las mujeres de otra manera. Por ejemplo. Por ejemplo, empezamos a tener referentes mujeres en lugares políticos. Nos falta un montón en lo formal. Pero se están empezando a dar diálogos que antes de repente no se daban. Yo te voy a poner una cosa como ejemplo que ustedes me van a decir. Es cuasi doméstica. ¿Pero viste los sillones del Senado? Sí. Yo me siento en el sillón del Senado. Soy una mujer, digamos, de una contextura medianamente normal. Está flaca, Sí, pero bueno. Bueno, pero por la estatura y esas cosas. Yo me siento en el sillón del Senado y los pies me quedan para arriba y me sobra un montón de butaca y no consigo poner la butaca. ¿Pero por qué? Porque está hecho para señores. Porque está hecho para señores que no se sientan como nos sentamos nosotras, en general, pero está hecho para señores que se sientan. ¿No? Y quizá son esas cosas que hacen a un modelo de hacer en las formas. Las ciudades tampoco están demasiado hechas para las mujeres, porque muchas veces a las mujeres nos toca andar con un gurí de un lado, otro gurí de otro lado, subir a un ómnibus, hacer los mandados cuando llegamos a casa, entonces andás con la bolsita, el gurí, la billetera, ahora también el celular. Y hay cosas que no son del todo amigables porque están pensadas. Bueno, de hecho es algo masculino. relativamente nuevo, las salas de amamantamiento. Bueno, de lactancia materna, como quieras llamarle, ¿no? Justamente. En dependencias públicas estoy hablando, ni que hablar lo privado. Justamente. Entonces, pero ¿por qué yo pongo esos ejemplos domésticos de todos los días? Es porque en esas formas que no están a veces hechas para muchas de las cosas que las mujeres hacemos, entre todas esas formas está la política. Entonces, habrá que empezar a cambiar desde algunos lados y muchas veces cuando uno empieza a cambiar las formas, logra cambiar algunos contenidos. Creo que es un trayecto largo, que tiene que estar largo, no, la palabra no es largo, un trayecto que no es sencillo, lo cual no quiere decir que sea imposible, pero que no tiene una sola dimensión, tiene múltiples dimensiones, entre ellas la dimensión política, la dimensión de los cuidados, es fundamental, la dimensión del acceso a la educación, la dimensión de poder soñar lo que uno quiere soñar y no lo que me permiten. Entonces, el proyecto de paridad me parece que es un mojón más en todas estas cosas que tenemos que ir construyendo como sociedad. ¿Qué pasa con, vuelvo a la rendición, qué pasa con seguridad y educación? Educación convencional, ¿no? Sí, sí, educación de la que uno manda a los gurises a la escuela y, sí, y exacto. al liceo. Bueno, en esa implementación está el modelo de transformación productiva que antes de la rendición de cuentas tuvo una discusión que no involucró a los docentes. Eso creo que es la principal alerta que tiene esta transformación educativa llevada desde la ANEP
en una forma, no quiero ser ofensiva, pero bastante a los ponchazos. Creo que falta la participación docente, creo que falta la participación ciudadana. La participación ciudadana no es hacer 3 mesas de diálogo. La participación ciudadana es otra cosa. No se ha hecho un debate sobre la educación en este país. Claro, capaz que eso demora, pero lo que pasa es que las cosas complejas demoran. Lo que pasa es que las cosas que requieren la participación de la ciudadanía demoran. La educación es una materia que demora, porque es una materia de largo plazo. Porque lo que quiero formar en materia de educación me define lo que voy a hacer como país, lo que voy a hacer como ciudadanía, la ciudadanía que voy a tener, cómo voy a incluir a esa ciudadanía dentro del sistema educativo. Tenemos este modelo de transformación productiva y después tenemos a la Universidad de la República con 0 peso. Hay mucha incoherencia en el proyecto país. Seguridad. Seguridad. No ¿Por quiero qué? hablar de cifras cuando hablamos de seguridad. No hablemos de cifras, pero sí de gestión, y la gestión se evalúa con cifras, lamentablemente, Nane. Sí. Y hay números que hablan de un notorio aumento de homicidios. Mi pregunta es, ¿por qué el Frente Amplio no ha solicitado el recambio de ministro? Que fue algo que los que hoy son gobierno solicitaron prácticamente durante 15 años, no 15, pero sí 10 seguro. Yo creo, ¿Se lo ha preguntado eso? Sí. ¿O lo ha hablado puertas adentro en la fuerza política? Hicimos una interpelación. Por eso mismo. Hicimos una interpelación al ministro del Interior. El Ministerio del Interior, yo te podría decir varias cosas. No es mi métier, pero después de la interpelación, en la cual nosotros denunciamos que el Ministerio del Interior tenía arriba de un 70% de incumplimiento en la respuesta a los pedidos de informes. La semana pasada empezaron a caer las respuestas a los pedidos de informe. A mí me respondieron uno de abril del 2021, tienen a lo sumo 3 meses para responderlo. Me respondieron uno de abril y ayer llegó la respuesta de 1 de noviembre. ¿Qué había preguntado? Varias cosas. Uno de ellos fue sobre el hackeo a la base de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Hay que hacer un poquito de memoria para atrás. Perdón si les robo un minuto para hacer un poquito de memoria para atrás. Hubo un hackeo a la base de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil que no se sabía qué era lo que se habían llevado. Pero, ¿en qué contexto nosotros hicimos ese pedido de informe? En la ley de presupuesto del 2020, que se terminó de votar en noviembre del 2020, había un artículo que obligaba a la migración de la base de datos de identificación civil a una base de datos en el Ministerio del Interior, que va a estar bajo el control de la Secretaría General, de la base de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil y de la información biométrica, o sea, de nuestros rostros. ¿Para qué? Para poder implementar a partir de ahí, con el software del Ministerio del Interior, el reconocimiento facial automatizado. ¿Qué es el reconocimiento facial automatizado? Voy a entrar. Tiene 2 instancias, una instancia de lo que se llama identificación y otra que se llama verificación. ¿Qué es la verificación? Cuando voy a un partido de fútbol y me escanean la cara, van contra una lista de personas que no pueden acceder y si estoy en esa lista no entro. Para formar esa lista hubo un proceso judicial. ¿Qué es la identificación? La identificación es, camino por 18 y Ejido y ante un hecho de apariencia delictiva me capturan la cara y dicen, esta señora es Silvia Nane. Aunque yo no haya hecho nada, pero el hecho daba una apariencia delictiva. O sea, por un lado es un banco de datos y por el otro lado es fotos judiciales o personas judicializadas. Después de un proceso. Correcto. Esa información la tenía que gestionar el Ministerio del Interior. La tenía que gestionar el Ministerio del Interior para tenía que pasar desde la Dirección Nacional de Identificación Civil al Ministerio del Interior. El tema es, ¿qué pasa con el reconocimiento facial? En muchos lugares del mundo está prohibido porque atenta contra la libertad civil. A ver, yo tengo que caminar por 18 de Ejido y tengo que poder caminar con mi cara porque otra no tengo. Por lo cual, ¿por qué me tienen que estar vigilando si yo no estoy haciendo nada?
¿no? Pero ante un hecho de esas características, donde lo único que hay es una sospecha, me pueden agarrar para ser investigado. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es la vigilancia, obviamente en espacios públicos, y que la tecnología de reconocimiento facial automatizada en muchos lados está prohibida porque en rostros de tez oscura, en mujeres y en niños y adolescentes, tienen lo que se llama muchos falsos positivos. ¿Qué quiere decir? Que piensan que soy yo, pero no soy. Entonces podrían estar llevando a una persona por un acto de apariencia delictiva, una persona con estas características, de una forma injusta. Eso es toda una cuestión de reconocimiento facial que si quieren un día hablamos, bueno, en fin. La cuestión es que ¿qué nos había pasado? Habían hackeado la base de datos de identificación civil. Y nosotros dijimos, ¿qué pasó? Hackearon los rostros de las personas. ¿Se llevaron eso? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, no, lo que se llevaron fueron 84.001 pasaportes. Nombre, apellido, cédula, dirección, firma, foto. Vamos a hacer un informe sobre eso. Eso se llevaron, eso está en manos de no se sabe quién. Y ya te digo, lo estamos analizando en profundidad porque es una filtración de información muy grave. Otro pedido de informe del estilo fue respecto a un problema que hubo ahora también en la policía técnica, que se perdieron unos respaldos y se perdió mucha información. Y otro había sido referente a un tuit que había puesto el Ministerio del Interior de la unidad, la 9, creo que es, que hay mujeres que hacen, que trabajan, las mujeres reclusas que trabajan en diferentes talleres, pero no estaban trabajando en un taller, estaban sentadas en el piso, sin instrumentos de seguridad, no estaban sentadas en una silla, no tenían máscaras, no tenían guantes, no tenían... Bueno. Entonces lo pusieron en un tuit y nosotros dijimos, pero caramba, ¿qué son estas condiciones? Y nos dijeron que no, que ellas trabajan así porque quieren. Se ve que uno no se pone guantes por si se lastima porque quiere, porque no le importa lastimarse. Bueno, ¿pero a qué voy? Bueno, preguntaste sobre seguridad en la rendición de cuentas y yo te... Y le pregunté si, ¿por qué no era punto de discusión remover a Heber? Bueno, entonces, con todos esos elementos formales que tenemos ahora, pero que no teníamos en otro momento, quizás se puedan pensar otras acciones. Pero no teníamos información validada por el Ministerio del Interior, porque no nos estaba dando nada de información el Ministerio del Interior. Entonces, es muy difícil, a mí me parece que una forma seria de trabajar es poder lograr las evidencias que uno necesita para mostrar algunas cosas y a partir de ahí pensar en otras cosas. Cuando hicimos la interpelación fue por la subida de las cifras de homicidios. Ahora, yo ayer estuve en Maldonado con Carolina Cose también en el marco de lo que es esta gira que estamos haciendo por todo el país, en el marco de lo que se llama el Frente Amplio Te Escucha, y estuvimos con algunas organizaciones relacionadas al tema de seguridad y resulta que en Maldonado las denuncias por violencia basada en género creció un 36%. Está muy complicado, muy complicado. Y otra de las cosas que a mí me parece que tenemos que tratar cuanto antes y que no se entiende demasiado cómo lo van a hacer con los recursos que están asignando, porque van a hacer una nueva cárcel en el norte del país, es la situación carcelaria. La situación carcelaria da pavor, da pavor. Es como el infierno del Dante. Creo que tenemos que pensar muy seriamente si vamos a seguir hacinando gente. Era uno de los, podemos decir, se dio y son las herramientas represivas que el Estado tiene. Pero cuando se fue a votar la ley de urgente consideración, todo el mundo dijo que iba a pasar esto. Todo el mundo dijo que iba a pasar esto. Y está pasando lo que sabíamos que iba a pasar. Entonces, se emperraron en sacar la LUC. Sacaron la LUC a los ponchazos. Está bien, tienen la mayoría. Pero, ¿por qué no escuchamos a los que dijeron que esto iba a pasar? ¿Y por qué no previmos que iba a pasar esto? Nosotros estamos viendo que este gobierno no desarrolla planes estratégicos, no hace medición de impacto de las cosas que hace y por lo tanto no hace planes de riesgo que le permitan contener ese impacto. Y eso es una forma irresponsable de asumir la conducción de las políticas públicas. Nani,
Dani, ha sido un gusto charlar esta noche con usted. Muchísimas Me dejó impactado con esto, 84.000 Vamos a pasaportes. afinar más información sobre eso. 84.001. Eso dice el pedido de informe, la respuesta al pedido de informe. 84.001. Dani, gracias. Un gusto enorme. Tanda, amigas y amigos, y continuamos con Agenda Abierta. En caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800 2022, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo. En caso de emergencia por una alerta, ejemplo meteorológica, podés llamar gratis al 0800 2022. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. CEDEL, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Seguimos, amigas y amigos, con esta agenda abierta y abordando temas políticos del acontecer departamental y también nacional, por supuesto, y vamos a continuar con la rendición de cuentas, pero ahora desde el punto de vista de un legislador por el departamento, como lo es Walter Servini, hombre del Partido Colorado, específicamente del sector Ciudadanos. Servini, es un gusto tenerlo aquí. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches, el gusto es mío y bueno, hace tiempo no estaba en contacto con la audiencia del cable, que sabemos que es mucha. Es dificilísimo así traerlo. que importante para mí estar acá. Cuando sea candidato me va a pedir para venir. Yo le voy a abrir las puertas porque usted igual es un amigo, pero yo vengo cuando siempre sea candidato con mucho gusto, me va a pedir. Me encanta hablar con Renzo, que siempre me habla de todos los temas. Para mí es un lujo. Hay veces que con el trabajo uno no llega, pero hoy cruzamos todo el departamento para estar acá y es un gusto. Que me la cobra y todo al aire. A ver, rendición de cuentas, Servini. De hecho, usted ha instalado el tema a nivel público en torno a los fondos para la granja. Porque, ¿qué ocurre? Según tengo entendido, Ciudadanos pidió una cifra y le han destinado una muchísimo menor. ¿De qué estamos hablando, Servini? Cuéntenos. Bien. En esta rendición, que entendemos el parámetro general, somos conscientes que se viene realizando un excelente trabajo por parte del equipo económico en la salida de la pandemia, en una situación en donde se agarró la conducción del país con un déficit fiscal muy importante, producto de las gestiones del Frente Amplio, que sin duda que eso condiciona las cuentas públicas del Estado, que en definitiva no es nada más y nada menos, para hablarlo bien fácil, que la economía de la gente, porque eso la gente lo termina pagando. Y esta gestión del gobierno de coalición tuvo una política clara en donde se ordenaron las cuentas y el producto que resultó fue mejor porque se bajó el déficit, sin desatender necesidades que hubieron y hay muchos producto de la pandemia, y mejorando muchos números hasta en la tasa de empleo, llegando a números superiores a año 2019, antes del gobierno de coalición. Entonces, ¿por qué hago todo este parámetro? Porque es fundamental para ubicarlo, que venimos de dos rendiciones. La primera, en donde en la rendición del año pasado se proporcionaron 50 millones que fueron destinados a la primera infancia. Y en esta rendición, en ese marco de orden de cuentas públicas y de mejor administración y con menos presupuesto o con menos dinero, hacerlo rendir más, porque las obras, porque las ejecuciones de cada departamento, vamos a llamarlo, del Estado, se han realizado, se propone un aumento muy importante de 226 millones de dólares, Renzo, que partimos de esa base de presupuesto,
que se van a destinar a la educación, que se van a destinar al Ministerio del Interior, en donde hay insumos de refuerzos importantes en distintos ámbitos, donde el Ministerio de Ambiente se va a preparar para lo que se viene, que es la puesta en marcha, en funcionamiento de UPM2. Una cantidad de vamos a decir, de estamentos, de reparticiones en cada cartera, en cada ministerio, que se refuerza. Ahí nosotros vamos a lo que es específicamente el fondo de la granja. ¿Por qué? Esto es Ministerio de Ganadería. El tema es que la granja viene siendo relegada hace mucho tiempo, no por este gobierno de coalición, sino por desde las administraciones del Frente Amplio que estuvieron en el periodo anterior, en los últimos 3 periodos anteriores. Tal es así que la granja se relegó que en el año 2016 el contador Danilo Astori propone y hace, o sea, el fondo de la granja se nutría con presupuesto del IVA de la fruta y la verdura, en ese momento eran unos 800 millones, siempre dependiendo de lo que se recaudara, ¿no? Está claro, está claro. Y, bueno, de hecho se creó el fondo, pero no se le dio dinero. Bueno, es insólito. Yo esto lo hablé con el diputado Larzábal, también canario, y compañero suyo, lo conoce, evidentemente, que lo que nos dio a conocer fue eso. Hay un instituto creado, o mejor dicho, bueno, un fondo creado, son dos cosas pero distintas. No hay plata. Bueno, pero ahí son dos cosas distintas, Renzo, porque una cosa es el instituto y otra cosa es el fondo. Son dos cosas distintas. Voy a tratar de explicarles bien lo del fondo y lo que estamos pidiendo, y luego podemos hablar del Vamos instituto. con el fondo, de 200 a 20. Lo que pasó es, en el 2016, Astori congela el fondo de la granja de 800 millones que se nutría con recursos de producto del IVA, de la fruta y la verdura, lo congela en 350 millones. Entonces, a ese fondo le entran 350 millones por año, a partir del 2016 que se congeló, ni siquiera en aumento por IPC. Entonces, el fondo es el mismo y va perdiendo valor. ¿Estamos de acuerdo? Estamos es más, quedó dinero en una caja de ahorro del fondo, en donde no se ejecutó el dinero y cada vez valía menos, que es el fondo que se ejecutó en el primer año. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos que ese fondo tiene que ser reforzado. ¿Por qué? Porque con el fondo de la granja, vamos a explicarle a la gente qué se hace. 150 millones solamente de subsidio a lo que es los seguros por ejemplo, desastres climáticos. Hace muy poquitos días estuvimos en Paysandú, un evento importante, y cuando agarra, ustedes saben, a los productores de la granja, que son los que más lo destrozan, eso tiene un seguro del Ministerio y lo subsidia. 30 millones de pesos que se destinan al tema de control de plagas, lo que es la feromona de la fruta. 40 millones de pesos que van por año a lo que es la UAM, que año a año el Ministerio tiene que pagar del fondo de la granja. El Ministerio viene poniendo dinero en la UAM, producto de la recuperación de esa obra, que ni va a la UAM, se paga directamente a FISA. 70 millones de pesos que van para la creación de la Central Hortícola del Norte, que recientemente votamos en el Parlamento y se difundió. 1 millón de pesos para la Comisión Apícola, la Comisión Honoraria Apícola. Ese dinero que se va directamente a la granja, en el caso de no tener un refuerzo mayor, corren peligro muchas políticas activas que se vienen realizando y muchas propuestas de políticas activas que queremos hacer. ¿Y por qué digo queremos hacer? Porque en el caso de Ciudadanos, el director nacional de la granja es Nicolás Chesa, que es un compañero integrante de mi agrupación. El ministro Fernando Matos es un compañero integrante de nuestra agrupación de Ciudadanos, y a nosotros el tema, por supuesto, que nos tiene pensando qué podemos hacer. Y una de las propuestas que nosotros tenemos es crear un fideicomiso que nos llevaría unos 100 millones de pesos más, que vamos a ver, que lo estamos viendo, para hacerlo, ¿para qué? Para darle garantía, para usarlo como garantía y subsidiar intereses para que los pequeños granjeros, o los medianos, puedan llegar a comprar tecnología y puedan llegar a comprar herramientas, y que lo puedan pagar en cuotas con la garantía de ese fondo de la granja y subsidiando intereses. Diputado, ¿habrá quórum para
ascender de estos 20 a cuánto. Ahí llegamos a los 20 millones que nos mandó en el mensaje de rendición de cuenta del Poder Ejecutivo. ¿Hasta cuándo? Porque 200 seguramente no le van a dar. Esto es una técnica o una estrategia de negociación. ¿Hasta cuánto sería aceptable? Renzo, nosotros hicimos un balance en donde se consultaron al sector involucrado, las autoridades del ministerio, y se calculan unos 200 millones de pesos que llevaría lo óptimo para hacer las políticas activas que se vienen realizando, para seguirlas financiando y poder hacer nuevas políticas activas que den espalda al sector granjero, que viene siendo apaleado y viene un sector que viene complicado no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Estamos en ese intercambio. También vamos a destacar que esto no es un enfrentamiento dentro de la coalición, ni mucho menos, porque el diálogo es constante. El diálogo, el intercambio entre los partidos de la coalición es constante y hay un compromiso muy grande del presidente y la ministra de Economía de atender a la granja. O sea, estamos todos conscientes. Está eso de la frazada corta, ¿no? Que uno la estira y quedan a veces los pies afuera, entonces trata de acomodar. Pero sabemos que el compromiso existe, los diálogos, el intercambio lo estamos teniendo, en estos mismos días se viene avanzando. Y como decimos nosotros, creo que no solo basta con dar señales desde el gobierno de coalición a la granja, sino que también tenemos que hacer acciones concretas. ¿Por qué? Porque el sector granjero viene siendo relegado hace tiempo y el sector granjero puso la espalda en los momentos difíciles de pandemia, brindándonos en la mesa, no solo de los canarios, que tenemos gran cantidad de granjas, sino de todo el país, alimentos, todos los días, frescos, ¿tá? Y eso es un pilar fundamental de la soberanía alimentaria del Uruguay. Entonces es un sector que tenemos que apoyar. Una síntesis le pido de lo que comentaba días atrás con Larzábal en el Instituto de la Granja. El Instituto de la Granja es un reclamo Parece muy ser longevo. una burocracia más del Estado que, bueno, está ahí pero no hace nada. Se creó pero no hace nada. No, porque todavía no está conformado. Se votó en la ley de urgente consideración este anhelo de los granjeros, de los representantes de la granja en las agremiaciones. Incluso el presidente Luis Lacalle Pou lo presentó cuando era representante nacional de la creación del Instituto de la Granja. Por supuesto que nosotros estamos a favor de que se cree el instituto y así lo participamos en la LUC y dimos el apoyo, intercambiamos y negociamos para que se pudiera crear. Ahora, ¿cuál es el tema? El instituto tiene que tener los fondos acorde para funcionar. Entonces, este año, en consulta con todas las agremiaciones, o con casi todas, porque hay alguna que no estaba de acuerdo en esto, ¿no? Pero con casi la mayoría de las agremiaciones referidas a la granja, se dio un diálogo franco en donde estaban de acuerdo que no era el momento de crearlo porque se necesitaban recursos para ejecutar directamente en la granja. Entonces, lo que tenemos pensado hacer desde el gobierno de coalición y con el sector de la granja es sí ejecutar ese instituto, pero cuando estén los fondos suficientes para respaldarle la actividad que se tiene pensada hacer, porque crear el instituto y tener un organismo vacío sí sería una burocracia como tú planteabas, pero en el momento que el instituto se forme y se conforme, hay que ponerle la espalda de fondos para que sí ejecute y se trabaje. Usted dice que hay diálogo en la coalición, ¿correcto? Sí. Sin embargo, Perrone cuestionó la solicitud de fondos de Peña para el control de UPM. Dijo algo así como: lo que falta es que UPM también nos envíe un mensaje a la rendición de cuentas. Y ahí usted respondió: en esta coalición no hay nadie más importante que nadie. ¿Es así? ¿Qué pasa con Cabildo? ¿Hay un enfrentamiento, Servini? No. Y no le contesté a Álvaro. Contestó. Contesté una nota que usted, yo no sé si le pasó lo pasó desapercibido o no. Se mencionaban dos legisladores, uno era Perrone, pero no le contesté justamente a Perrone. En esa nota yo lo que decía es que en la coalición nadie es más que nadie. ¿Por qué? Porque cada partido tiene su representación y sabemos que todos los partidos que integramos la coalición somos necesarios para poder hacer las transformaciones que queremos hacer. Obvio que todos tenemos un perfil distinto, Renzo, porque si no fuéramos un partido único. Todos los partidos tienen su perfil y somos distintos. Es lógico que el Partido Nacional es distinto que el Partido Colorado, distinto Partido de la Gente, distinto Partido Independiente y distinto Cabildo Abierto. Es así. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no firmamos el contrato con UPM.
Esto nos tocó, es una herencia que nos tocó del gobierno anterior. Entonces hay muchas cosas que se pueden tratar de mejorar y de hecho se han establecido así. Lo que se pudo volver a negociar para que fuera mejor para el país, se hizo. Ahora, ¿qué pasa? El Uruguay es un país con una trayectoria importante en cumplir acuerdos y nosotros, luego que ese acuerdo se firmó en nombre del Estado, lo tenemos que respetar y cumplirlo. ¿Tá? El Ministerio de Ambiente es un ministerio que se creó nuevo. Por lo tanto, está en pleno desarrollo y la conformación fue sin los insumos que soñaría cualquier ministro de Ambiente. Y eso es lógico, porque siempre tenés un tema presupuestal hasta un tema de funcionarios, que recién el ministerio se tiene que empezar a nutrir. Porque, ¿qué pasa? Ustedes imagínense que UPM tiene un plazo para presentar un permiso en X días tienen que llevar la documentación y se aparecen con unos expedientes así, que tienen que ser leídos por técnicos y por ingenieros que entiendan de la materia, que todavía está el tema de que el Estado no le paga el sueldo de acorde a lo que pueden ganar en una empresa privada y en la actividad privada. Entonces, es difícil tener a esa gente preparada. Pero ese expediente, ese matoste que llega, se tiene que contestar en un plazo que está obligado el Estado a contestar. Se va a poner en funcionamiento, todo el mundo ve todas las obras, yo soy afectado por una obra del ferrocarril, todo el mundo ve el despliegue que hay. Cada obra y cada intervención tiene que ser habilitada por el Ministerio de Ambiente, que tiene un plazo y que tiene que inspeccionar que la documentación que le brindaron, que es un plan de acción, se lleve de la manera que se tiene que llevar. Se están haciendo en estos momentos los cierres de cada parte de la obra para empezar a funcionar, en donde se prueban, por ejemplo, que los fluidos estén en, ellos les llaman como las cajas estanco, les hacen un proceso en donde prueban que no haya derrame y demás. O sea, y ahora, en síntesis, si no hay presupuesto, no hay buen control. Es eso. Si nosotros queremos que UPM empiece a funcionar, dentro de los parámetros que se marcan desde el Ministerio de Ambiente por normativa para los cuidados de nuestros recursos, y mínimo tenés que tener vehículos que lleven inspectores con gente para poder controlar eso. Y el Ministerio de Ambiente, que estaba en proceso de desarrollo, fue lo que planteó, que ya está solucionado ese tema, porque es inviable pensar que no tengamos los recursos del Estado para poder controlar nada más y nada menos que la calidad de nuestros recursos, porque la calidad y la cantidad, porque hay que asegurar, UPM tiene que asegurar un volumen de agua fijo para que esos efluentes se viertan. Y no solo son los controles que tiene que hacer nuestro país, que es para cuidar nuestros recursos y nuestro medio ambiente, sino que también tenemos responsabilidades internacionales. Entonces, ahí no hay una discusión porque es algo que estamos todos de acuerdo que tenemos que hacer, porque no se está pidiendo nada fuera de lo normal ni lo que se tiene que hacer. Servini, hacemos una pausa, ¿le parece? Sí. Y ya continuamos con más Agenda Abierta. Tanda, ya regresamos. En Pollo Campero Sauce cuidamos tu bolsillo con frescura, atención y calidad superior. Pollería, granja, roticería, autoservice y boutique de frutas y verduras. Deleitate con las exquisitas especialidades de la casa. Pollos arrollados, variedad en milanesas, pamplonas y cerdo arrollado. Todo artesanal. Además, con el surtido de los sábados, reclama tu regalito sorpresa. Contamos con cómodo estacionamiento. Calle Francisca Arnal de Artigas, a pasitos de la Plaza de Sauce. Pollo Campero Sauce, desde 1980, siempre primero. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. Cedel, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental.
Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. Seguimos con Agenda Abierta, últimos 5 minutos del programa. Servini, ha sido crítico con el PIT-CNT y con su programa de viviendas. ¿Por qué? Bueno, hay primero hacer una aclaración. No es que sea crítico con el PIT-CNT ni con el plan de vivienda sindical. Pero usted ha denunciado algunas fases. Tiene como destino brindarle un techo a un trabajador. Entonces nadie puede estar en contra de eso. ¿Qué digo yo? Que hay muchos trabajadores que no pudieron acceder a ese techo luego que le hicieron la promesa que en 18 meses lo iban a tener. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, una cooperativa que no ha podido ingresar a su casa, están casi finalizadas y no pudieron ingresar porque tienen unas grietas tremendas en donde abajo se ve la perfilería que está oxidada. Entonces tienen una casa casi pronta y ahora están en juicio porque ¿quién va a entrar a una casa que no se sabe cuánto puede durar? Porque usted sabe que el óxido avanza en el hierro. Yo no soy un experto, soy carnicero, no arquitecto, pero ¿quién se puede hacer responsable? Hay trabajadores que están pagando una cuota mucho mayor por las demoras de que se producen. La cooperativa no es nada más y nada menos que es una personería jurídica que recibe un préstamo del ministerio para ejecutar la obra, que se le van bajando los fondos a medida que tiene el avance, pero cuando el ministerio le otorga el préstamo empiezan a correr los intereses. Y nosotros teníamos calculado, en este momento no me acuerdo la cifra, pero eran muchos millones de dólares que los trabajadores iban a tener que pagar de más producto de esos intereses, que lo que hace es que el trabajador pague más plata a fin de mes cuando tiene que pagar la cuota. Entonces nosotros lo que decimos es, está bien que el plan de vivienda le lleve el techo al trabajador, pero nosotros, ante la cantidad de denuncias que recibimos de trabajadores que se sintieron que esa obra falló, que la casa no les llegó, nosotros propusimos llevar la Comisión de Vivienda al interior del país e ir a ver las cooperativas, para que no fuera un reclamo de un solo legislador, producto de recibir denuncias de la gente, sino que fuéramos los legisladores y todos los partidos representados. Y ahí fuimos, legisladora de Cabildo Abierto, legisladoras del Partido Nacional, legisladora del Frente Amplio y quién les habla. Y recorrimos y sacamos fotos e hicimos un informe que lo juntamos en la versión taquigráfica de nuestra Comisión de Vivienda. Y allí constatamos las cosas que nos decían. Hay viviendas que están sin cierre de obra, hay un caso extremo que una vivienda está sin habitar, hay cooperativas de vivienda que fueron mal asesoradas por el Instituto de Asesoramiento Técnico, incluso en la firma de los contratos con las empresas que les suministraban los materiales, y la cooperativa recibe el préstamo en pesos y firmaron contratos en dólares comprando, y cuando empezó a subir el dólar no le daba para comprar las piezas que faltaban para armar las casas. Hay falta de acompañamiento de los técnicos en el avance de obra. Y todas las denuncias, pues nosotros fuimos a ver 5 cooperativas y esas 5 pertenecían al plan de vivienda sindical y estaban asesoradas por el IAT. Hay una Canelones inclusive, en Suárez, ¿no? Sí, en Suárez. En Joaquín Suárez hay una. En el Suárez, que nosotros la fuimos a recorrer y tiene problemas de asesoramiento del instituto, que están en juicio, y hasta tenían un dinero retenido por el asesoramiento hidráulico de la salida del agua. Parece que el terreno estaba complicado. Luego de que se hizo el estudio, entonces, esos trabajadores no pueden quedar renso sin saber qué va a pasar con su techo y nosotros estamos ahí para que se cumpla la normativa y ese trabajador pueda tener su techo. ¿Hubo respuesta del PIT-CNT, diputado? Después que hicimos la recorrida, la Federación del PIT-CNT se acercó mucho más a las cooperativas, así que eso ya es bueno, porque si la Federación está recorriendo, no es solo estar en las inauguraciones, qué divino, a quién no le gusta ir a una inauguración de una casa que quedó bien, pero nos tenemos que acordar las que no quedaron bien y hay que estar arriba. Y hay que estar arriba del instituto técnico, porque ese instituto estuvo suspendido por parte del Ministerio de Vivienda, pero ¿sabe qué pasa?
hasta el año 2020 llevaba cobrado por asesoramientos a la cooperativa 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Y ¿sabe qué? El adelanto de obra de esos trabajadores no correspondía con esos 10 millones de dólares de asesoramiento. Servini, dos muy cortitas que tienen que ver con los niños. La primera, se suspende la vacunación. ¿Qué visión tiene usted sobre lo ocurrido? La segunda, una compañera de bancada, como María Eugenia Roseló, ha planteado que tiene una posición bastante crítica sobre el proyecto de tenencia compartidas. Una visión también sobre el tema. Bueno, y muy rápida, porque no queda mucho tiempo. Sí, señor. La suspensión de vacuna. La suspensión de vacuna a mí me parece un total disparate. Suspender una vacunación que no era obligatoria y era para quienes sí lo deseaban hacer. Una vacunación que fue envidiada en el mundo, elogiada por todo el mundo y que en Uruguay ayudó a salvar vidas. En Uruguay pasamos como pasamos la pandemia por la vacunación que tuvimos. Y me parece que este fallo judicial es un disparate y que va a durar lo que dure en expedirse ahora la Suprema Corte, ¿no? Que es la justicia. La justicia, que es a donde va a presentar el tribunal, que es donde va a presentar el Estado. La verdad que no me parece... Me pareció un disparate, no lo podía creer, me parecía que en Uruguay esas cosas no podían pasar y bueno, esperemos que rápidamente se pueda retomar y que esto quede como algo, nos quede en el recuerdo de algo malo que pasó, porque es inentendible cómo se da esta suspensión, ¿no? Hay que acatar. Proyecto de tenencia compartida. Bueno, nosotros en Ciudadanos... Hubo dos actores políticos colorados que en su momento tuvieron reparos. Primero la senadora Sanguinetti, Carmen Sanguinetti. Después al final negoció y bueno, dio lo que hay. Pero ahora es Roseló la que dice no. El tema de la tendencia compartida se dio de la siguiente manera. Nosotros en Ciudadanos apoyamos la tendencia compartida. En general, nosotros apoyamos. No estábamos conformes con el proyecto que se había presentado porque a nuestro criterio sacaba al niño de foco. Nosotros trabajamos ese tema, siempre estuvimos con el tema sobre la mesa, en nuestras reuniones de bancada y demás, y lo seguimos trabajando porque nosotros queremos llegar con una posición tomada como sector. Entendemos el planteo de, yo le digo cariñosamente Maru, mi compañera María Eugenia Rosselló, seguimos intercambiando y vamos a tratar de ponernos de acuerdo haciendo que, pensando lo mejor para el niño. Entendemos que uno de los problemas importantes que nos manifiestan la cantidad de padres con los que nos hemos reunido, y usted se imaginará, Renzo, que hemos recibido una cantidad. ¿Por qué? Porque están con problemas, porque no pueden ver al hijo. También hemos recibido por parte de representantes de las mujeres que con mucho criterio dicen que no todos los casos son iguales, en donde hemos identificado que uno de los problemas son las denuncias falsas que terminan alejando a los niños de los padres, ya sea de un lado o del otro. Entonces creemos que hay que trabajar por ese camino, de poder mejorar eso, pero sin sacar el foco del niño. La última. Ahora sí, Silva, candidato cantado de Ciudadanos. Robert. Sí, señor. Bueno, Robert es un gran valor que tenemos en Ciudadanos, no vamos a descubrir nada, fue candidato a vicepresidente con Ernesto Talvi. Robert está trabajando en la transformación de la educación, que no es para nada fácil, que por suerte en esta rendición nosotros tenemos de foco la educación y vamos por los liceos modelo, los María Espínola. Hoy tenemos 29 centros y con esta ampliación de presupuesto, con este refuerzo que se le da a la ANEP, pensamos terminar el periodo con 60 liceos, nada más y nada menos liceos de tiempo extendido, en donde los chiquilines pueden van a desayunar, almorzar, tienen merienda, un acompañamiento distinto del profesor que tiene otra metodología, están preparados de otra manera. ¿Canelones? Sí, claro, hay en distintos puntos del país. Bueno, no tengo acá la ejecución de memoria de cómo es el plan. Nosotros en campaña hablábamos de 136 liceos, lamentablemente Ciudadanos no ganó la presidencia, pero bueno, estamos en este gobierno de coalición en donde
vamos dialogando, intercambiando, pero yo pienso que tampoco dijimos que los 136 liceos se pueden hacer en un periodo, porque si no sería hasta poco práctico de llevarlo, ¿no? Pero yo creo que la transformación de la educación y mejorar la educación va a ser a partir del cambio de currícula que se está haciendo. Eso es la transformación de la educación. No puede ser que la enseñanza que reciban nuestros niños, nuestros gurís y nuestros adolescentes sea la misma que hace 30 años cuando el mundo es otro. Entonces, si no nos actualizamos, no vamos a lograr mejorar la retención de los alumnos en el liceo y vamos a lograr mejorar los egresos. Entonces, en eso estamos. Robert tiene un gran trabajo para hacer ahí. Y bueno, vamos a ver, el tiempo irá a decir. Yo creo que candidatos en Ciudadanos, por suerte, y en el Partido Colorado, hay muchos. Todavía no se visualiza nada, pero hay muchos. Servini, ha sido un gusto tenerlo aquí esta noche junto a nosotros. Muchas gracias por haber estado aquí. El gusto es mío y un saludo grande a la audiencia. Amigas y amigos, hasta aquí llegamos. Habrá más en la próxima edición de Agenda Abierta. Hasta entonces, buen descanso. Chao.